tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar con nuestro estudio en Colosenses 2, donde dejamos el domingo pasado, versículo 11 al 15 vamos a leer, lo vamos a orar una vez más. Bueno, un segundito que tenemos un problema técnico aquí. Bueno, ahí estamos. Leemos, dice la palabra de Dios, Colosenses 2, 11. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y quitándola en el medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Oramos una vez más. Señor, te damos gracias porque la cruz de tu Hijo, Señor, es poderosa. No el elemento, no el artefacto, no el material, sino lo que ocurrió allí. Tu Hijo cargando sobre sus hombros toda nuestra culpa, el peso de nuestro pecado, la ira santa y justa que merecíamos. Gracias porque es por ese sacrificio precioso, poderoso, que podemos tener redención, reconciliación, ser aceptos delante de ti. Señor, te pedimos que en esta tarde tu palabra obre en nuestros corazones, que nos ayudes a ver esa obra maravillosa, Señor, en nuestro favor, el poder de tu Hijo, el poder de ese sacrificio, Señor, que no solamente nos libra de la culpa, sino también nos da el poder para vivir en esta vida de una forma que te agrade, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, estoy luchando con mi caramelito para la garganta. Ya voy a poder, queda tranquilo. Ahora sí. Bueno, hemos visto la semana pasada, el domingo pasado, acerca de la suficiencia de Cristo, su carácter divino, quien es 100% Dios, 100% hombre, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Él es Dios y por eso Él es suficiente. Lo vimos ahí en versículos 8 al 10. Y versículo 10 es muy claro, es contundente: y vosotros estáis completos en Él. Así que al pensar en la suficiencia de Cristo, solamente necesitamos ver el texto y es muy claro, muy directo. Nosotros estamos completos en Él, pero quizá cuando mencionábamos algunos de estos sustitutos que puede haber para la iglesia, estos atractivos que hay en el mundo hoy que ofrecen una ayuda, entre comillas, una ayuda a Cristo, todavía podemos pensar, bueno, yo entiendo que Cristo es Dios, yo entiendo que solo Cristo puede salvar, pero ¿por qué? ¿Qué hay de malo en añadir algo? Siempre y cuando no sea contrario directamente a las Escrituras,
siempre y cuando no agreguen obras a la salvación, ¿qué hay de malo? Podemos pensar que irnos a un extremo de dejar la palabra de Dios y acudir a la psicología, acudir a la ciencia para comprender y explicar el problema del hombre, en realidad no es tan malo, siempre que no nos vayamos a un extremo. Sin embargo, si entendemos la naturaleza de estos sustitutos, vamos a entender que es imposible, no es compatible en ningún punto. El miércoles compartíamos con algunos hermanos aquí y reflexionábamos y pensábamos que uno de los problemas de la psicología y de otros sustitutos es que su fundamento es equivocado. Todas las ideas que tienen, hemos pensado en los fundamentos de este mundo que rigen este mundo y claro, si su fundamento es equivocado, es erróneo, las observaciones que van a hacer van a tener resultados equivocados. Y si las observaciones, si el fundamento y las observaciones son equivocadas, el diagnóstico va a ser equivocado. Y no estoy hablando solamente de un diagnóstico clínico, sino el diagnóstico de lo que necesitamos como iglesia, como personas, como creyentes, va a ser equivocado. Lógicamente, si el diagnóstico es equivocado, las herramientas que se ofrezcan van a ser igualmente equivocadas. Entonces, si pensamos que el hombre necesita ser completo, que necesita sanar, que necesita ser feliz, que necesita establecer fuertes vínculos solamente, reconciliarse con su pasado, hacer X cantidad de obras, aún dentro del cristianismo estamos hablando, ¿no? X cantidad de obras. Por supuesto, la receta va a ser errónea. Por eso, cuando pensamos en la suficiencia de Cristo, debemos entender que la suficiencia de Cristo se basa, o su fundamento es, por supuesto, su divinidad, ya lo hemos visto, pero su obra en la cruz. Debemos aferrarnos a la suficiencia de Cristo en la salvación, y esto es lo que nos enseña el texto. Vamos a ver dos razones por las cuales Cristo es suficiente en la salvación. Dos razones por las cuales Cristo es suficiente para la salvación. Claro, si el diagnóstico es equivocado, todo lo demás va a ser erróneo. Y si lo que necesitamos los creyentes es en realidad ser santificados, lo que necesita una persona es ser salvo de la ira de Dios, ser transformado en su corazón, y aún esa transformación, o cuando hablamos de salvación no estamos hablando solo del momento en el que nosotros creemos y somos justificados delante de Dios, sino que estamos hablando de todo el proceso, de la santificación, incluyéndola. Así que si ese es el diagnóstico que la palabra de Dios nos dice, que cuál es nuestro problema y qué es lo que nosotros necesitamos, entonces miramos la obra de la cruz y entendemos que es suficiente para nosotros. Cristo es suficiente. Veamos la primera razón por la cual Cristo es suficiente en la salvación, y es que solo Cristo tiene poder para transformar. Solo Cristo tiene poder para transformar. Vemos ahí en versículo 11, que acabamos de leer, en Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Recuerden, bueno, lo hemos mencionado, Pablo está hablando de la divinidad de Cristo, de su suficiencia para la iglesia, en respuesta a las filosofías, a los pensamientos, a las creencias que predominaban en aquel tiempo, que no son muy diferentes a las de ahora. Y Él es
muy claro en afirmar que Cristo es suficiente. Ninguna de esas cosas no solo no son buenas, sino que no pueden aportar nada a los creyentes. Y Pablo va a expandir este concepto ahora, explicando cómo esta suficiencia de Cristo tiene su fundamento en la obra de salvación que Él logró en la cruz. Y es lógico, es algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede salvar y solo Cristo, siendo Dios, tiene el poder para transformar a una persona. La conclusión es lógica. Si alguien o algo pudiese agregar algún elemento de valor a la salvación, entonces la obra de Cristo no sería suficiente. Cristo no sería suficiente para salvar. Pablo va a referirse al poder transformador de Cristo al establecer una analogía. Ya la hemos leído, ya se han dado cuenta. Pablo va a hablar de la circuncisión como una analogía de lo que el Señor hace en nuestras vidas, de lo que solo Cristo puede hacer, de lo que ninguna filosofía, ninguna práctica, ninguna religión puede hacer en nuestro corazón, solo Cristo. Ahora, si ustedes miran ahí en versículo 11, habla de circuncisión. En versículo 13 vuelve a hablar de la circuncisión, en este caso de la incircuncisión. Pero más adelante, en versículo 21, en versículo 16, conecta este párrafo, o sea, de versículo 11 al versículo 15 lo conecta con un por tanto. Y ahí va a hablar de días de fiestas, es decir, ritos, todos ritos de la ley, y lo conecta con este párrafo. Entonces va a hablar de la circuncisión del corazón, de la obra de Cristo en nuestras vidas, de la suficiencia de Cristo para salvación, y lo va a conectar con los ritos judíos. Entonces, hay evidentemente dentro de esta herejía colosense, o quizás son varias herejías por separado, no lo sabemos, pero evidentemente hay un elemento ahí de judaísmo, ¿no? Estamos viendo en Gálatas a los judaizantes, ¿no? Y cómo querían introducirse en las iglesias y probablemente de alguna manera hayan querido meterse aquí en Colosas también, o al menos su enseñanza haya calado hondo. Lo cierto es que estas personas, dentro de todo este menjunje, podemos decir, de creencias, estaban siendo tentados o siendo atacados a cumplir los ritos de la ley para salvación. Sin embargo, del versículo 11 al versículo 15, Pablo no solamente va a hablar de la obra de salvación de Cristo para atacar el legalismo, sino en general este párrafo nos va a servir como fundamento para todo lo que viene, para no solamente atacar el legalismo, sino también para atacar el misticismo, para atacar el ascetismo, es decir, todas filosofías y todos pensamientos que son ajenos a la palabra de Dios y que atentan contra la suficiencia de Cristo. Pero solo Cristo tiene poder para transformar, y este es el punto aquí en versículo 11 y versículo 12. Fíjense cómo define Pablo esta transformación. Habla de circuncisión, ahí el verbo circuncidar y el sustantivo circuncisión, todos sabemos lo que es el rito de la ley mediante el cual el pueblo de Dios se identificaba con el pueblo del pacto. Es decir, este era un corte en el prepucio del miembro masculino y mediante eso se simbolizaban varias cosas, pero puntualmente era la señal del pacto. Entre otras cosas, se simbolizaba la necesidad de purificación, de ser purificados del pecado. Así que esta es la señal del pacto, la señal externa del pacto. Y ese es el punto. Aquí está hablando Pablo, estableciendo esta analogía entre algo externo
y algo interno. Por eso al final del versículo 11 Pablo llama a esta circuncisión que el Señor hace en nuestras vidas, la circuncisión de Cristo. Y en contraste, en el mismo versículo habla de la circuncisión no hecha de mano. O sea, estamos hablando de la misma circuncisión, es la circuncisión de Cristo, que no es hecha de mano. O sea que hay una que sí es hecha de mano, es una circuncisión externa. Pero esta analogía no es nueva de Pablo, no es algo que a Pablo se le ocurrió. Tampoco es la única vez que lo menciona. En versículo 29 de Romanos 2, dice que no es judío el que lo es en el exterior, sino el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. O sea que esta analogía no es nueva aquí en Colosenses, pero tampoco es original de Pablo. Dios mismo establece esta analogía. De hecho, obviamente, una señal normalmente trae una imagen detrás. Nosotros vemos en el bautismo, y lo vamos a ver después, que cuando miramos el bautismo, nosotros estamos viendo una verdad espiritual que hay en el fondo. Y ese es el punto de estos ritos. Entonces, Pablo establece esta comparación entre la circuncisión externa y la circuncisión interna, que en Romanos ya hemos visto que es en el corazón. Dios le dice a su pueblo en Deuteronomio 10, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Es decir, la circuncisión externa no tiene valor alguno si su corazón no está circuncidado. En el Antiguo Testamento vemos cómo vez tras vez el pueblo de Dios llamaba incircuncisos a los de las demás naciones, inclusive a veces de manera despectiva. Dios llama a las naciones extranjeras incircuncisos. Pero en Jeremías 9:26, Dios dice que toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Así que esta señal externa del pacto, esta señal de purificación externa, no siempre estaba acompañada con una circuncisión de corazón, y lo vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Normalmente, o sea, la regla era todo lo contrario. La excepción era que algunos eran circuncidados de corazón. Así que ellos, en el Antiguo Testamento, como nosotros, necesitamos el accionar de Dios en nuestras vidas, haciendo una obra de transformación en nuestro corazón. Y es hermoso porque Dios mismo dijo que Él iba a hacer eso. Claro, si nosotros teníamos que esperar a que tengamos la capacidad de hacerlo, íbamos a tener que esperar sentados porque nunca iba a ocurrir. Dios es el único que puede hacerlo. Deuteronomio 36, y circuncidará Jehová tu Dios, tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Dios es el que circuncida el corazón. Dios es el que hace esta obra de transformación interna en el corazón. Así que hay una comparación entre una circuncisión externa hecha por el hombre y una transformación interna hecha por Dios. Ahora, cuando Pablo dice acá que es hecha a mano, no está despreciando la circuncisión en sí. Pablo entiende que hay valor, que hubo un valor en su momento cuando la circuncisión era la señal del pacto. No es que la está menospreciando, pero sí lo que está diciendo es que no tiene ningún valor, justamente si no está acompañada de una transformación interna del corazón. Para cuando Pablo escribe esto, obviamente ya la señal de la circuncisión había quedado sin efecto. Pablo dice en Romanos 2:8 entonces que no es judío el que lo es exteriormente, sino el que es interiormente.
estableciendo esta comparación y diciendo que por más que una persona sea circuncidada exteriormente, si no lo es internamente, si no hay una transformación del corazón, no tiene valor. Y esta es la circuncisión que solo Cristo puede hacer. Fíjense cómo describe la transformación, en qué consiste esta transformación, en qué consiste la circuncisión del corazón. Dice, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Esa palabra echar, ahí puede tener algunos significados, puede significar desvestir. Sin embargo, quizá el significado más apropiado es desarmar, desarticular. Aquí no es un verbo, sino un sustantivo que haría algo así como en el despojo o desarme de vuestro cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, Cristo nos circuncida, no con circuncisión hecha a mano, en el despojo o desarme del cuerpo pecaminoso, de carnal. Y obviamente esta es una referencia a la naturaleza pecaminosa. Sabemos que cuando la Biblia habla de carne, lo habla de diferentes maneras, lo mismo cuando hace referencia al cuerpo, pero claramente acá está hablando del asiento de la naturaleza pecaminosa o del pecado remanente en nosotros. Es ese pecado remanente que aún permanece, aún en los hijos de Dios, luego de la regeneración. Pablo dice en Romanos 7 que en su carne no mora el bien. Dice que él internamente se deleita en la ley de Dios, pero en su carne no mora el bien. Obviamente esto no está hablando de un dualismo como ya hemos visto que enseñaban que la carne es mala y el espíritu es bueno, sino que al decir carne incluye también el ser interior. O sea, nosotros entendemos esto cuando nosotros pensamos que luchamos contra la carne, también incluimos ¿qué cosa? Nuestro corazón, nuestros pensamientos. Es decir, no es que nuestro interior es bueno y nuestro exterior es malo, sino que básicamente lo que somos, completamente, nuestra carne es pecaminosa. Entonces, Pablo dice que Cristo desarticula nuestra carne. Eso quiere decir que deja sin efecto el poder esclavizante del pecado sobre nosotros. Samuel Pérez Millos dice, no quiere decir esto que la vieja naturaleza carnal fue retirada completamente, sino que en la regeneración queda sin poder esclavizante que ejercía sobre el cristiano. Es decir, todos lo sabemos, todos aquellos que hemos creído en el Señor sabemos que todavía luchamos con el pecado. No está de más decir que todos luchamos con el pecado. Está de más decir, todos luchamos con el pecado. Y todos sabemos que aún hay pecado en nosotros y que luchamos ¿con qué? Contra nuestra carne. Pero lo que hizo el Señor fue desarticular el poder que el pecado tenía sobre nosotros. Nosotros éramos esclavos del pecado. No teníamos opción, pecábamos, solamente podíamos pecar. Aún nuestras buenas acciones venían de un corazón pecaminoso que quería autojustificarse. Y esto es hermoso. Seguramente también en su propia experiencia saben que quizá hace algún tiempo estaban luchando con algún pecado específico. Quizá ahí estabas luchando y pensabas que nunca lo ibas a poder superar, que nunca ibas a poder vencer ese pecado. Hasta llegaste a pensar que no eras salvo porque vez tras vez caías en él. Pero aferrado al Señor y luchando contra el pecado, venciste el pecado y hoy podés mirar para atrás y decís, el Señor ha obrado en mi vida. Por más que hayan subidas y bajadas, por más que haya una lucha constante en el corazón, pero en Cristo podemos vencer el pecado.
Y esa es la idea, eso es lo que hace Cristo en nuestro corazón. Transforma nuestro corazón, nos da un corazón de carne. Ahora somos sensibles al pecado, somos sensibles a la voz de Dios. Podemos vencer el pecado, cosa que antes no podíamos hacer. Y fíjense cómo ocurre esta transformación, versículo 12. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Bueno, esa frase está hablando no del bautismo de agua, sino el bautismo del Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo, cuando somos sumergidos en el cuerpo de Cristo. Está hablando del momento en que creímos. Por eso, a mitad del versículo dice mediante la fe, ese es el medio, es el instrumento mediante el cual fuimos bautizados. 1 Corintios 12:13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos, etc. Entonces, la referencia aquí es el momento en el que nosotros, al creer en Cristo, hemos sido incluidos o unidos al cuerpo de Cristo. Nos hemos identificado con Él en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Por eso dice ahí en versículo 12 que hemos sido sepultados con Él en el bautismo. Mediante el bautismo en el cuerpo nos identificamos, no solo con su sepultura, con su muerte, sino también con su resurrección. Este acto de identificarse quiere decir que nosotros morimos a nosotros mismos. Y eso es lo que estamos diciendo cuando ilustramos esta realidad espiritual mediante el bautismo por agua. Cuando nos sumergimos al agua estamos diciendo que morimos a nuestra vieja vida. Decimos con Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. He muerto con Cristo. Al salir del agua decimos, hemos resucitado con Cristo, juntamente con Cristo. Ahora tenemos vida nueva. Ahora es interesante que habla de la fe, por eso decimos que no estamos hablando de bautismo para salvación, es la fe, pero dice que es la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Es interesante que no diga la fe en Cristo o la fe en la obra de Cristo, sino en el poder de Dios. Bueno, es que obviamente para ser salvos nosotros debemos no solamente creer en el Señor. Recuerden que los demonios creen y tiemblan, sino también creer en su poder para salvación. Nosotros debemos confiar que Cristo puede salvarnos. Debemos confiar que lo que Dios prometió, Él lo va a cumplir. Por eso acudimos a Él, por eso venimos a Él y le pedimos, Señor, sálvame, porque confiamos que lo puede hacer. Es decir, confiamos en el poder de Dios, que es el poder que le levantó de los muertos, y esta es la garantía. Si Dios no hubiese levantado a Cristo de los muertos, no tendríamos ninguna garantía de que Él puede salvarnos. 1 Corintios 15 nos habla de eso. Cristo es la primicia, es el primero de la resurrección que garantiza que todos los demás seremos resucitados. Y como Cristo resucitó, nosotros seremos resucitados con Él. Y porque Cristo vive, nosotros vivimos. Así que al nosotros creer en la obra de Cristo, en el poder de Dios, Dios hace una obra de transformación en nuestro corazón. Desarticula, deja sin efecto esa vieja naturaleza que aunque luchamos nosotros con el pecado, pero ya no tiene poder para dominarnos. ¿Por qué Cristo es suficiente para salvación y para santificación? Porque nadie más puede ofrecer esto. Porque no hay psicología que pueda ofrecer esto. Porque no hay ciencia, no hay religión, no hay esfuerzo humano que pueda ofrecer esto. Quizá la
filosofía o la psicología puede ofrecer parches. Sabemos que muchas personas han dejado determinados vicios yendo a terapias grupales. Pero jamás pueden transformar el corazón. Solo Cristo puede transformar. Más adelante en versículo 23, cuando toquemos vamos a ver este texto y vamos a ver cómo el ascetismo no tiene ningún tipo de efecto en nuestro corazón. Y en el versículo 23 dice: tales cosas tienen, la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne, porque solo Cristo puede extirpar de nuestro corazón el pecado. Jeremías 13:23: ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Y la respuesta es lógica, obvio que no. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? No, lógicamente no. Por más terapia, por más prácticas ascéticas, por más que hagamos cualquiera de todas estas cosas combinadas, jamás podemos luchar contra los apetitos de la carne. Necesitamos que Cristo transforme nuestro corazón, y eso es por medio de la conversión. Así que acudir a alguno de estos sustitutos de Cristo es tan ridículo como una persona que vaya al médico, le diagnostiquen que tiene cáncer, que tiene un tumor maligno, que tiene que ir a los 2 días para que se lo extirpen, y en vez de ir al turno para que le extirpen el tumor, decide ir a la peluquería. Decide tener su sesión de masajes y ya que estamos, hace una manicure. Todo cosmético y por dentro está muriendo. Bueno, eso es exactamente lo que ocurre cuando, como creyentes, tratamos de buscar sustitutos. Claro, obviamente este proceso, esta obra de la cual habla aquí en versículo 11, es un hecho que ya ocurrió en la regeneración. Pero en un sentido práctico, nosotros, para poder deshacernos del pecado, necesitamos ir a Cristo, necesitamos despojarnos de todo aquello que es pecaminoso en nosotros y acudir a Cristo. Reemplazar, obviamente, prácticas pecaminosas por hábitos piadosos, pero ir a Cristo. Si acudimos a los sustitutos, estamos siendo como este hombre que con un tumor se va a cortar el pelo para verse más lindo. Así que solo Cristo tiene poder para transformar, ningún sustituto lo tiene. La segunda razón por la cual Cristo es suficiente para la salvación es porque solo Cristo tiene poder para vencer. Solo Cristo tiene poder para vencer. Versículo 13 al 15, en primer lugar, lo primero que vemos que vence es la pena del pecado. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Fíjese cómo Pablo describe la condición del hombre antes de Cristo. Antes de esta obra de transformación interna, dice que estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Ahí la forma del verbo, estando muertos, nos habla de una condición constante. Era nuestra naturaleza, era nuestro estado antes de Cristo. Vivíamos muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios capítulo 2. Sin la intervención divina, esta es la condición de todo hombre, muerto espiritual. Cuando decimos que este es el estado natural, nos referimos a que todo hombre, desde su nacimiento, nace en su pecado.
nace muerto espiritual. No es que muere al pecar, no es que nace, se le da una oportunidad y falla y muere espiritualmente. No, nace muerto en sus delitos y pecados, porque Romanos 5 es muy claro, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó ¿a quiénes? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que todos nacemos muertos en vida, muerte espiritual, separados de Dios. Dijo el teólogo Charles Ryrie: la muerte espiritual significa una separación de la vida de Dios en esta vida presente. Es una separación de la vida de Dios estando nosotros en esta vida presente. Berkov dijo: el pecado separa al ser humano de Dios y eso implica muerte, porque es solo en comunión con el Dios viviente que el ser humano puede vivir en realidad. En el estado de muerte que resultó de la entrada del pecado en el mundo, estamos cargados con la culpa del pecado. Ahí tenemos la culpa del pecado, la muerte. Una culpa que solo puede eliminarse por medio de la obra redentora de Jesucristo. Así que esta es la condición del hombre, esta es la pena del pecado. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. El salario que recibimos por nuestra condición es la muerte. Todos sabemos lo que le dijo el Señor a Adán el día que tome del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Qué iba a pasar? Ciertamente moriréis. ¿Y qué ocurrió? Murieron. No en el momento, físicamente, pero sí espiritualmente. Y como consecuencia de esa muerte espiritual, vino la muerte física. Y como consecuencia de la muerte espiritual y la muerte física, viene para todos aquellos que no están en Cristo la muerte eterna, la separación eterna de Dios. Pero dice algo más, dice: estando muertos, cuando estábamos muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Bueno, esto puede ser entendido de dos maneras. Puede ser que se esté refiriendo a que ellos eran gentiles. Puede ser una opción, sin duda la gran mayoría eran gentiles. Así que él puede estar aludiendo al hecho de que antes de Cristo, los gentiles no tenían opción de salvación, excepto obviamente que guarden los ritos de la ley, que hay una palabra para esto, pero no me sale ahora. Que se conviertan al judaísmo, que se conviertan al Señor, obviamente, no al judaísmo. Proselitismo, ahí está. Gracias, Héctor. Esa era la única forma. No había otra opción. Pero por contexto entendemos que, o por lo menos yo lo veo así, que está hablando justamente de este aspecto de la carne. Éramos incircuncisos en nuestra carne, o sea, estábamos muertos espirituales, no teníamos forma alguna de remediarlo. O sea, no solo estamos muertos, sino también moralmente incapacitados de remediarlo. Pablo habla de esta incapacidad moral y esta degradación en Romanos 1. Da una descripción de los hombres que no tienen en cuenta a Dios, que rechazan abiertamente a Dios. Da una descripción muy, muy detallada de lo que quizá éramos muchos de nosotros antes de conocer al Señor. Estábamos separados de Dios, y no solo separados, sino sin la capacidad de responder espiritualmente para remediar esa situación. Y ahí es donde Cristo opera, ahí es donde Cristo actúa. Si ustedes miran ahí el versículo 13,
quizá la forma de la oración es un poco extraña. Por ahí podríamos esperar que diga que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados y en la incircuncisión de nuestra carne. Sin embargo, primero presenta la situación, la condición del hombre, para luego dar el remedio. Y este es un recurso que utiliza Pablo, y él quiere generar esa tensión. De hecho, en Efesios capítulo 2, si ustedes, después lo pueden leer, pero comienza la Reina Valera, dice, y Él os dio vida a vosotros, pero en realidad el hecho de que el Señor nos dio vida recién aparece en versículo 5. Es decir, podría leerse algo así como, y a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, etcétera, 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 y recién en versículo 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y eso es lo que quiere generar. Bueno, obviamente en Efesios el efecto es mucho más profundo. Tenemos 5 versículos ahí de, pero ¿cuándo entonces? ¿Cuándo hay salvación? ¿Cuándo hay esperanza? Estando muertos, sin esperanza, siendo incircuncisos en nuestra carne, sin capacidad alguna de remediarlo, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Vida espiritual. Ahora podemos responder. Tenemos un corazón de carne que responde a Dios, a sus mandamientos. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, ahí versículo 13 nos dice cómo. Perdonándoos todos los pecados. Es decir, para eso era necesario que nuestros pecados sean quitados del medio. No estamos diciendo acá cuál fue el orden, ese no es el punto. Si primero tuvimos vida espiritual o si perdonamos. No es el punto acá, el punto es que nuestros pecados tenían que ser quitados de en medio para que nosotros podamos tener vida espiritual, porque la pena del pecado es la muerte. Y si el pecado no es quitado de en medio, por consecuencia la pena tampoco. Así que Cristo quita del medio el pecado para que nosotros podamos tener vida espiritual. Dios nos concede vida espiritual y al creer y al depositar nuestra fe en Cristo, nuestros pecados son perdonados. ¿Cómo ocurre esto? Continúa el texto, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué implica el perdón de pecados? Implica esto, que el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, fue quitado de en medio y fue clavado en la cruz. Ese verbo quitar ahí, o anular, el verbo anular, implica algo que es sacado. Normalmente bajo un proceso, ¿vieron cuando te pica una abeja? ¿Qué te dicen? Te tienen que poner barro mojado, se seca, y entonces al retirar, esa es la idea, es algo que es extirpado. Cristo anuló el acta, quitó el acta de los decretos que nos eran contrarias. Ese acta de los decretos, o la palabra acta, es como un pagaré, es un documento legal, una obligación. Es decir, la ley tenía en sus manos un pagaré. La ley nos acusaba con un pagaré que decía que merecíamos la muerte.
La palabra de Dios nos enseña claramente que la ley nunca tuvo el propósito de que nosotros seamos salvos, sino que nos acusa, entre otras cosas. Muestra nuestro pecado, revela nuestro pecado. ¿Para qué? Para que podamos correr a Cristo. Así que nosotros somos deudores de la ley en el sentido de que merecemos el juicio que la ley misma dictamina contra aquellos que no la cumplen. Cristo fue hecho maldición por la ley en nuestro lugar, porque todo aquel que no cumplía la ley estaba bajo maldición. Pero Cristo, cumpliendo la ley, se hizo maldición, como dice en Gálatas 3:13, de vuelta, no por quebrantarla. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Porque escrito está, maldito todo el que es colgado de un madero. Así que Cristo en la cruz no pagó por sus pecados, Él nunca pecó. Sin embargo, fue hecho maldición en nuestro lugar. Nuestra culpa fue cargada sobre sus hombros. Nuestro castigo fue sobre Él. Pablo dice aquí en versículo 14 que esa acta que nos era contraria, ese pagaré, fue tomado por Cristo y fue clavado en la cruz. Quizá detrás de esto esté la imagen que vemos en Mateo 27:37 y también en otros evangelios, que dice que pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Esa era la causa que le atribuían a Cristo, entre comillas, su pecado. Él no pecó, obviamente. Pero entonces todos nuestros pecados, toda esa lista interminable de pecados, fue clavada sobre la cruz. Ese pagaré fue roto en la victoria de Cristo en la cruz. Fue quitada del medio, fue clavado en la cruz en victoria. Fue una exhibición pública de que nuestros pecados fueron perdonados. Así que Cristo es suficiente para salvación, porque solo Cristo puede darnos esa vida espiritual. Solo Cristo puede quitar la pena del pecado, solo Cristo puede correr del medio la culpa del pecado y clavarlo en la cruz. Así que de vuelta, ni la psicología, ni la ciencia, ni los ritos, ni la religiosidad cristiana pueden hacer nada de esto. Quizá pueden corregir ciertos aspectos de nuestra vida. Muchas personas dicen que se tienen que poner las pilas, ¿no? Quizá con otros términos. Entonces van a la iglesia y su vida es transformada. Comienzan a tener hábitos sanos, comienzan a leer la Biblia, comienzan a orar, a cantar al Señor, comienzan a hablar con terminología cristiana, pero hay un problema, sus pecados no han sido perdonados. Pero hay un problema, su deuda todavía está sobre su cabeza, la ira de Dios está sobre él y solo Cristo puede quitarla del medio. Solo la obra de Cristo puede perdonar, puede quitar la culpa y la pena del pecado, la muerte. Así que no necesitas ser mejor, no necesitas corregir tu vida, no necesitas nuevos hábitos, necesitas el perdón de Cristo. Y solo Cristo tiene poder. En último lugar, todavía dentro de este segundo punto, donde vemos que Cristo solo es poderoso para vencer. Solo Cristo tiene poder para vencer, y no solamente para vencer la pena del pecado, sino también para vencer a los poderes espirituales. Versículo 15, despojando
A los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese término despojar ahí, ya lo hemos visto en versículo 11, en echar. Dijimos que ese término echar hablaba de desarmar. No necesariamente que ya no había naturaleza pecaminosa en nosotros, sino que queda sin efecto. Ese es el punto. O sea, no hay un dominio, no hay un control. Luchamos contra la carne, pero no hay dominio. Bueno, lo mismo ocurre aquí. Despojó a los principados y las potestades. Las desarmó, las desarticuló. Normalmente cuando vemos alguna serie y hay alguna banda delictiva, decimos, bueno, esa banda fue desarticulada, fue desarmada. Esa es la idea. Quedó sin efecto. Los poderes espirituales ya no tienen influencia para controlar. Obviamente la palabra de Dios nos enseña, y Pablo mismo dice en Efesios 6 que hay una lucha espiritual. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra ¿quiénes? Huestes espirituales, bueno, toda la artillería de términos para hablar de los seres espirituales. Claro que hay una lucha, pero el punto es que ellos ya no tienen dominio sobre el creyente. Efesios 2 dice que nosotros antes, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos bajo la influencia de Satanás y por supuesto de los seres espirituales en general, de los demonios. Ahora, eso no quiere decir que todos estamos poseídos, no es el punto ahí. Tampoco quiere decir que nosotros pecábamos porque éramos solamente títeres y que, claro, yo en realidad estaba bajo la influencia, no. Lo que quiere decir es que Satanás y todo el sistema mundano atentaban contra nosotros y nosotros, estando en esa condición muertos espirituales, lo único que podíamos hacer era sucumbir ante la tentación, ante la influencia. Pero Hebreos 2:14 dice que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Así que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos bajo la influencia, de alguna manera, de los poderes espirituales, pero Cristo venció. Ese término ahí, exhibir, habla de una procesión mediante la cual un general de un ejército llevaba a todos los que había conquistado, a los derrotados, las tropas derrotadas, y obviamente eso era un motivo de honor y de orgullo para el general, pero para las tropas derrotadas era una humillación terrible. Y esa es la idea, eso es lo que hizo Cristo. Cristo en la cruz, al vencer, humilló, exhibió públicamente a los poderes, a los seres espirituales, principados, potestades, quedaron en evidencia, quedaron sin poder, desarticulados. Y hemos visto cómo aquí en la iglesia de Colosas estaban fascinados por los poderes espirituales, por los seres angelicales. Y vimos cómo esta fascinación los llevaba a temer a los seres espirituales. Vimos cómo esta fascinación los llevaba, en algunos casos, a adorar a los seres espirituales. Pero eso no es algo que ha quedado allí en los primeros siglos. Nosotros vemos hoy, lamentablemente, iglesias que siguen manteniendo este mismo patrón, personas que están fascinadas con los seres espirituales, personas que temen a los seres espirituales, personas que están paralizadas porque temen que puedan ser dominados, que puedan ser controlados por seres espirituales. Por el contrario, vemos esta fascinación
personas que están por ahí reprendiendo, atando, burlándose. No sé si han escuchado alguna vez esa canción, Un minuto del silencio. ¿Para quién? Para el diablo que está muerto, ¿no? Bueno. Eso es una burla. Nosotros hemos visto en Judas 9. Claro, hay un balance, hay un equilibrio. Nosotros no debemos temer, porque el punto es este. Los seres espirituales han sido vencidos en la cruz, pero Cristo los venció, no nosotros. Y nosotros no somos más fuertes que ellos, sí Cristo, sí el que mora en nosotros, sí el que está con nosotros y el que está por nosotros, pero no nosotros. En Judas 9 vimos como estos falsos maestros no les temblaba el pulso por andar insultando, andar hablando mal de los seres espirituales. Así que el balance aquí es, nosotros tenemos la victoria asegurada en Cristo, no en nuestros propios medios. Pero la victoria de Cristo es segura. Él venció la pena del pecado, Él venció a los seres espirituales. Y eso es algo que ninguna filosofía, ninguna religión puede hacer. Por eso cuando pensamos en la suficiencia de Cristo, debemos pensar en esto, debemos pensar en quién más pudo hacer todas estas cosas. Si hay alguien que pueda exhibir estas credenciales, bueno, sería digno de ser consultado, de ser tenido en cuenta, pero nadie más puede exhibirlas. Solo Cristo puede transformarnos, solo Cristo puede vencer la pena del pecado y solo Cristo puede vencer a los seres espirituales. Por eso, en esta tarde, si aún no has creído en el Evangelio, todo lo que hemos dicho en cuanto a la condición antes de Cristo es tu condición. Pero no porque nosotros aquí seamos mejores que vos o porque nosotros seamos los iluminados, no, nada de eso. La Biblia es clara, todo ser humano está en esa condición, nace en esa condición. Y como hemos dicho, no solo nacemos en esa condición, sino que no podemos hacer nada por nuestros medios para remediarlo. Cristo es el único que puede quitar de en medio el pecado, porque Él venció en la cruz. Lo hemos dicho, lo has escuchado. Ahora te preguntás, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo hago para que esa obra en la cruz sea eficiente para limpiar mis pecados, para transformar mi corazón? La Biblia es muy clara, solamente por medio de la fe. Lo hemos visto en versículo 12, mediante la fe en el poder de Dios. Solamente tenés que creer y arrepentirte de tus pecados, poner tu confianza en la obra de Cristo, correr a Él y pedirle que te salve. Tenés que confiar en que Él puede salvarte y que Él lo va a hacer si vas con tu corazón humillado delante de Él. Oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por la obra de Cristo a nuestro favor. Señor, cuando vemos el poder de esa obra en la cruz, cuando vemos, Señor, que tu palabra es tan clara en decirnos que solamente Cristo es poderoso para salvar, cuando vemos que solamente Cristo y su obra en la cruz es suficiente para nuestras vidas, resulta tan evidente, Señor, que no debemos acudir a ningún otro lugar. Como dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos?
¿A quién iremos? Sin embargo, Dios, muchas veces, al menos en la práctica, pensamos, Señor, que hay mejores recursos. Por lo tanto, pensamos, Señor, que nuestra necesidad es otra. Necesitamos quizá cosas periféricas, superficiales. Eso es lo que pensamos, Dios. Pero solamente, Señor, en nuestro corazón necesitamos ser transformados a la imagen de tu Hijo. Seguramente muchos de los que estamos aquí, Señor, ya hemos pasado por dificultades, por pruebas. Quizá muchos lo estén pasando en este mismo momento. Y saben, Señor, que lo que ellos necesitan es ser transformados a la imagen de tu Hijo, Señor. Tu palabra dice que a los que te aman, Señor, todas las cosas ayudan para bien, porque tú estás formando a Cristo en nosotros. Entonces, cualquier tribulación, cualquier peligro, Señor, no es una excusa para que salgamos a buscar sustitutos, sino que nos aferremos a ti, Señor. Porque solo en Cristo tenemos salvación y solo podemos ser santificados por su obra, Señor. Por medio de nuestro esfuerzo, por supuesto, debemos esforzarnos en la gracia y debemos trabajar duro y arduamente, Señor, pero en Cristo tenemos la victoria. Te damos gracias, Señor. Oramos en su nombre. Amén.